Yo envuelto en una frazada, subiendo a una hora que debía ser las 6 de la mañana, una cosa así, para ver el paso por arriba del Graf Zeppelin. Y el Graf Zeppelin que iba sin hacer ruido lentamente y en todas las terrazas había gente en pijama, que sé yo, que decía, ahí, y ahí va el Graf Zeppelin. Yo tenía tres años y medio debía tener ahí. Fue la primera noticia periodística que tuve en mi vida. Le pedimos al maestro García Lupo que pase con nosotros. Bueno, como dijo un presidente argentino, antes de hablar voy a decir algunas palabras. Hace varios años, Gabriel García Márquez dijo que el periodismo era el mejor oficio del mundo. Y yo puedo garantizar que esa vez también Gabo dijo la verdad. Después de 50 años de ejercicio del periodismo, creo que sigue siendo el mejor oficio del mundo. Lo que no quiere decir que no vea frente a los nuevos medios de comunicación, por lo menos señales amarillas que indican que el mejor oficio del mundo puede resultar dañado por el ejercicio desaprensivo del poder monopólico sobre los medios de comunicación. Durante muchos años, durante toda mi vida, yo he tenido prontuario. Y ahora, por un acto de magia de la Fundación para el Nuevo Periodismo, he pasado a tener trayectoria. Maestro Rogelio García Lupo, ganador del Premio Nuevo Periodismo en la modalidad de homenaje. Después tendré que actuar contra la biblioteca, porque es lo que falta. Es decir, si de aquí a fin de año puedo liquidar todo, me voy a dar por satisfecho. Todo o casi todo, digamos. No la biblioteca, todo el archivo. Y la biblioteca también, oíme, voy para 82, no puedo dejar las cosas para más adelante. Más adelante. El más adelante sabemos dónde es, así que... ¿Quién es Rogelio García Lupo? Según Wikipedia le dicen Pajarito. Y es un periodista de investigación e historiador argentino. Cofundador de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, junto a García Márquez, Walsh y Massetti. Y también del semanario de la CGT de los argentinos.
Wikipedia dice que trabajó en muchos medios gráficos, que escribió numerosos artículos y libros, que tuvo la primicia del desembarco militar en Malvinas, que durante el gobierno de Onganía firmaba como Benjamín Venegas, porque estaba censurado, que fue director de la editorial universitaria de Buenos Aires durante el gobierno de Cámpora, y que terminó jubilándose en Clarín. Incluso hay una cita que refiere su aversión a la tecnología. Rogelio, por su parte, considera que en Internet se cometen muchos errores y que Google se encarga de repetirlos hasta el infinito. Fichas a mano. Son muchos años, muchas décadas de laburo esto. Mucho laburo. Seguimos en la 11:10, dedicándonos al paso del tiempo. Estamos acompañándonos hasta las 13 horas en AM 1110, Radio Ciudad. Y tenemos para hablar del paso del tiempo y relacionado con algunas experiencias vitales muy particulares, una visita muy especial. Nos acompaña una institución del periodismo y de muchas actividades, como es Rogelio García Lupo. Rogelio, muy buenos días, muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes, me siento muy bien con la compañía del programa porque a veces lo escucho. Ah, muy bien. Y aparte vino bien acompañado porque vino acompañado de su hijo. Sí, sí, claro, que es mi guardaespaldas. Pensé que tenía otra misión, pero es bueno saber que es guardaespaldas, para no acercarse demasiado. Sí. No, el hijo de Rogelio está filmando un documental sobre usted. En eso está, sí. Ajá, y usted se ha prestado... No superviso la tarea y dejo que surja espontáneamente de él los tramos de mi vida que quiere revisar, pero no le facilito la cosa. Usted se limita a ser la estrella con todas las veleidades que tiene que tener. Rogelio nació en Buenos Aires en 1931. Hijo único de familia italiana por parte de madre y española por parte de padre. Vivían en Belgrano R, un barrio de inmigrantes europeos. En su casa imperaba un fuerte sentimiento antibritánico y antinorteamericano, y se seguía con especial atención lo que pasaba en Italia. Su tío Miguel viajó a Alemania durante las Olimpiadas del 36 como entrenador de la nadadora Janet Campbell, y cuentan que volvió muy impresionado con lo que vio. Ahí surgió el interés de Rogelio por el nacionalismo, que fue lo que lo atrajo del peronismo, el nacerismo y la Revolución cubana. A los 16 eligió un vestuario y un corte de pelo que mantiene hasta la actualidad. Atravesó el siglo XX y lo que va del XXI con reloj pulsera, portafolios y zapatos de vestir. Nunca manejó un auto, un celular ni una computadora. Su único cambio visible fue usar o no usar bigote. Mi procedencia política fue el nacionalismo a edad temprana. Yo estaba en la Alianza Libertadora Nacionalista el año 1945, el 17 de octubre, por ejemplo, con un grado de politización, digamos, razonable. Estaba en las lecturas, en el descubrimiento de la historia argentina, tenía preocupaciones sociales. Lo que pasa es que los que teníamos alguna curiosidad política, esa curiosidad la vimos acrecentada por el final de la guerra en Europa, ¿no? El final de la guerra europea hizo crisis en muchos lugares, que no habían participado de la guerra, pero que participaban de las consecuencias de la guerra. Y ahí creo que lo que influyó fue, bueno, el debate en mi casa, mi padre, mis tíos. Hoy resulta difícil de entender, pero en muchísimas casas había un mapa de Europa y el dueño de casa marcaba con una banderita los progresos
de cada uno de los países según en qué bando estaba, el que era partidario del eje fascista o el que era partidario de los aliados. Pero había decenas de miles de personas discutiendo los datos últimos de la crisis de la guerra en Europa, ¿no? Así que creo que ese clima general nos metió de muy jóvenes en la política y ya no pudimos salir nunca más. Yo por lo menos no pude desembarcarme nunca más de mi curiosidad por los problemas políticos y sociales, ¿no? Yo tenía un proyecto muy, digamos, poco analizado, según el cual probablemente fuera abogado. Y ese proyecto lo abandoné cuando entré en contacto con la realidad a raíz de esta temprana y precoz actividad política. Esa precocidad me permitió conocer mejor el mundo y ahí llegué a la conclusión de que no era el ejercicio del derecho a lo que pensaba dedicarle mi vida. Pasé por diversos tramos, digamos, y mi segunda profesión, yo tengo como tres. La primera es el periodismo, la segunda es la de editor, y la tercera es, que me ha permitido en algunos momentos vivir de ella, es la creación publicitaria. Llegaba a las 10, ya a las 9 había estado todo el personal, había fichado. Llegaba a las 10, leía los diarios, tomaba café, y yo que estaba coordinando campañas, decía, Rogelio, ese texto que falta. Sí, sí. Y de repente se sentaba en la máquina y tiraba 4 eslogan, 5 títulos. Y no sabía cómo hacía, pero tenía ideas para la publicidad. Esta es mi hermana Gabriela actuando completamente desnuda en una propaganda ideada por Rogelio en 1965 o 1966. Los años que hemos hecho, ¿no?, de periodismo, mamita. De periodismo y de vida. Ya... Y de vida, bueno, sí. Yo 85 ya, pues en febrero 86 voy a tener. Y como te decía, todos los amigos y compañeros y todo lo demás, el Clarín, que se han muerto, no queda nadie de mi tiempo. Sí, tengo la impresión que no. No. Y de Noticias Gráficas tampoco, ¿no? No, tampoco. No. Quedamos los dos, ¿no? A mí me está pasando lo mismo, ¿no? Sí. Es decir, a partir de los 80 uno empieza a quedarse sin amigos. Sí. Y por eso me invitan tanto a mí, porque quieren saber cómo era en esas épocas, porque no hay nadie. Sí, sí. Esta es una década que me preocupa. Me preocupa mucho esta década. Sí. Una vez Rogelio le preguntó a mi hermano Pablo, ¿qué va a pasar con mi archivo si me muero mañana? Pablo le dijo que no se preocupara. Pasado mañana sacamos todo a la calle para los cartoneros. Ese día Rogelio decidió que su archivo debía continuar de alguna manera y que su biblioteca sería desactivada con un método, su método. Sí, me interesó mucho el archivo de César Tiempo. Claro, ese está del otro lado. Vamos a tener que hacer lugar para el suyo. ¿Este material de quién era? Esto es Arturo Frondizi y el Centro de Estudios Nacionales. ¿Esas etiquetas las pusieron ustedes? Sí, sí, las pusimos nosotros. Esta es la hemeroteca del CEN. Son todas las revistas, publicaciones periódicas, boletines, censos, que formaban parte de la hemeroteca del Centro de Estudios Nacionales y que vino como parte de la donación.
Y se quedaron Y nosotros acá. conservamos, sí. Bueno, Esta parte sí. en la Biblioteca General debe estar la colección completa de Sur. Claro. Porque cuando yo Claro. hacé mis colecciones, la colección de Sur estaba completa y encuadernada. Claro, claro. Sí, 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 sí. Allá está el- O sea que la folletería que a veces puede venir con los materiales documentales se mantiene acá. También se conserva, sí, sí. Eso es bueno saberlo. Sí, 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 sí. Y ahí está el archivo de Ardo Cunio también. Ya está abierto la consulta ese. Puede ser consultado por los investigadores. ¿Y ahora qué se espera de nosotros? Una tarde, en la Biblioteca Nacional, Borges le regaló un ejemplar de Historia de la Eternidad, con correcciones y notas de puño y letra, que Rogelio guardó durante 55 años. También guardó las estampillas que despegaba con agua de las cartas que recibía, bolsas de papel y sobres de todos los tamaños y colores. Ahora que se desprendió de sus cajas, las imagina en manos de otros investigadores, junto a las de Frondizi y César Tiempo. El alarido anticlerical vibraba en todo el ámbito del país sometido. La prensa, amordazada, puesta al servicio de un solo fin, batía su monocrónico parche de ditirambos al dictador, puesta de rodillas ante un ídolo erigido a costa de la libertad rayana en la esclavitud de todo un pueblo. Los cóndores navales, depositarios del coraje y la hidalguía de nuestras generaciones emancipadoras, atruenan el aire con su titánica voz de rebelión, clamando de una vez para todas la reiteración de la justicia, de la dignidad y del derecho en el suelo sacrosanto de la patria. Y la radio del Estado anuncia la renuncia del presidente. La noticia invade las calles de la ciudad. El periodo del año 55 al año 58, esos 3 años son de pistola libre, ¿no? Hola. Eran tipos que primero te mataban y después preguntaban. Se allanaron embajadas, se hicieron cosas que no se pueden creer. La embajada de Haití fue invadida por un grupo militar. A pesar de que tenía la bandera puesta y estaba la mujer del embajador, que era negra como su marido, decía, vos negra, rajá de acá, porque eran forajidos, eran facinerosos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Iba a consultar. 13 de junio de 1957. ¿De qué publicación? De Clarín o de La Razón, pero de Clarín mejor. 2 años después del golpe militar autodenominado Revolución Libertadora, apareció muerto el doctor Marco Satanowski, abogado del diario La Razón, aparentemente acribillado por una patota de la Secretaría de Informaciones del Estado. El gobierno militar había reabierto recientemente el Congreso, con la intención de generar cierto clima democrático. Y desde allí, muchos legisladores pugnaban por desenmascarar las verdaderas intenciones de la dictadura. Por eso se decidió crear una comisión investigadora para esclarecer el crimen del doctor Satanowski, de la cual formó parte Rogelio, que tenía en ese momento 27 años. Acá están. Asesinaron en su estudio al abogado Marco Satanowski, distinguido jurista y caballero de excepción. Hombre de notables condiciones y extraordinaria capacidad. No, la base de la información es correcta. Pero el asesinato de Marco Satanowski tenía tantas facetas como la personalidad de Marco Satanowski. Él era el abogado, uno de los abogados más ricos de la Argentina, y era probablemente el único judío que formaba parte de la comisión directiva de la Sociedad Rural. Era un hombre que tenía dinero y además posición social,
De manera que era indispensable conocer en esa época de tantos crímenes políticos cuál había sido el motivo por el cual fue asesinado el doctor Satanowski. Acá están los avisos fúnebres. La cabaña de los Montes, el personal de la estancia, Corporación Aberdeen Angus, de la que era presidente, directorio de la Central del Plata de Compañía de Seguros, Sociedad de Damas Israelitas, editora argentina, Agustín Rodríguez Araya, diputado por Santa Fe, propuso la formación de una comisión investigadora. Esta comisión investigadora intentaba hacer avanzar la investigación precisamente de un crimen del que no había autor. Continúa en el misterio el asesinato del doctor Satanowski, el lunes 17 de junio. Tratamos de encontrar algún detalle que pudiera hacer luz en la sombra del misterio que rodea su asesinato. Ahí entramos en un mundo muy desconocido para nosotros. En realidad, ¿por qué nosotros estábamos metidos en esa historia? Primero, Rodolfo Walsh, por su experiencia como investigador demostrada y probada en Operación Masacre, que era en ese momento un libro de enorme repercusión. Y yo, por mi parte, traía en mi mochila mi trabajo en la justicia del crimen, lo cual me había dado cierta familiaridad en los interrogatorios, yo aspiraba a ser abogado y hubiera sido penalista si hubiera llegado abogado. Entonces juntamos las tres experiencias y en esas condiciones se llevó adelante la investigación. En alguna ocasión creo que corrimos riesgo serio de perder la vida. Buscábamos a un hombre que se nos escapó, un vicecomodoro que estaba ligado a los sectores más bajos del AMPA y del crimen en Buenos Aires, y realizamos un procedimiento en la avenida Alvear. Es decir, no realizamos un procedimiento, tuvimos la intención de realizar un procedimiento cuando escuchamos el ruido del cerrojo de armas automáticas que por lo menos no preludiaban una buena bienvenida, motivo por el cual optamos por retirarnos y dejar el procedimiento con el vicecomodoro para mejor oportunidad. Buenos Aires. El presidente de la Comisión Investigadora del Crimen del doctor Satanowski, señor Rodríguez Araya, entrega a los periodistas un extenso documento. Contiene las conclusiones a que arribara en la investigación del complejo caso. Y se llegó a una conclusión más o menos aceptada por los medios políticos, en el sentido de que el crimen había sido cometido porque el gobierno militar de la Revolución Libertadora quería quedarse con el control del diario La Razón y estaba en danza un contrato, recibo, un documento privado por el cual Ricardo Peralta Ramos, director de La Razón y copropietario del diario, le había vendido al gobierno de Perón el diario La Razón. En esas condiciones, lo que la inteligencia militar pretendía era recuperar el control de La Razón y utilizarlo como órgano de difusión de la Revolución Libertadora. ¿Qué había pasado? ¿Por qué mataron a la persona que fue? La persona que fue un pistolero profesional con dos anexos, con dos ayudantes que también eran profesionales del crimen. Pero aparentemente la orden que tenían era de extorsionar al doctor Satanowski y no de matarlo en frío. Pero lo mataron. De manera que ahí comenzó esta investigación en la cual fueron mencionados, ahora sí, tanto los comandos civiles de la época como los servicios de inteligencia, tanto del Ejército como de la Marina. Y la conclusión fue desalentadora en el sentido de que no hubo castigo para nadie. El principal incriminado en la pirámide del poder fue el general Juan Carlos 40. El general 40 fue designado embajador argentino en Bruselas para ponerlo lejos de la investigación
Y bueno, la causa quedó con el general Quaranta, digamos, legalmente fugitivo. A pesar de la decepción por los resultados de la investigación, Rodolfo Walsh publicó 28 notas en la revista Mayoría, que luego constituyeron el libro Caso Satanowski, editado por Ediciones de la Flor. Cuando lo publicamos nosotros, Rogelio consiguió el carné de la CID de Pérez Gris, el acusado, que le sacamos una foto y fue en la tapa. Ahora, ¿cómo lo consiguió? No tengo la menor idea. El hecho de que todo terminara en la impunidad por razones políticas que uno podía comprender pero no compartir, fue como en el caso de la desilusión de Walsh por los resultados de Operación Masacre. Fue una de las situaciones que nos impulsaron a coincidir en la idea de irnos de la Argentina por un rato, pero ahí es donde da comienzo la historia, nuestra historia como periodistas en Cuba, ¿no? Acá está la calle Amargura, sobre la cual Rodolfo Walsh escribió un inolvidable, no sobre la calle, sino sobre un argentino que vivía en la calle de la Amargura, que es una calle de pensiones, que fue a ofrecer sus servicios porque iba a participar de una invasión a Haití. Había revolucionarios disponibles por todos lados. Acá está La Habana Libre, hoy La Habana Libre, era La Habana Hilton. Ahí está el Hotel Saint John, que es donde venían nuestros amigos de la agencia, siempre los mandábamos al Saint John. Y acá, a 4 cuadras, vivíamos nosotros en el edificio del Fox. Recuerdo los 2 bares del mediodía donde he comido más. Uno era el bar Wakamba, que era una tribu africana, y el otro el Carabalí, que también corresponde a una etnia africana. En 1958 yo tenía 2 programas de radio, en Radio Belgrano y en Radio Argentina, y usé esos programas para promover en un público bastante distraído en ese momento la Revolución Cubana. La Revolución Cubana estaba peleando en las montañas, en la Sierra Maestra, y allí viajó un antiguo compañero de periodismo y de ideas políticas, Jorge Massetti, para entrevistar en la Sierra Maestra a los revolucionarios. Cuando volvió muy entusiasmado con la previsible victoria de los revolucionarios y nos dijo a un grupo de amigos que había hablado con el Che Guevara muy a fondo y con el propio Fidel sobre la necesidad de que la Revolución Cubana tuviera una promoción a escala por lo menos latinoamericana y, si era posible, a escala mundial. Esto era consecuencia de que se hacía un relato en tiempo real de la Revolución Cubana que no tenía nada que ver con la realidad. 2 veces se anunció a través de la agencia United Press, la agencia norteamericana de noticias más importante del momento, 2 veces se anunció la muerte de Fidel Castro. Bueno, como estaba previsto, la Revolución Cubana se produjo y Massetti viajó a La Habana inmediatamente y de ahí volvió con la novedad de que estaba concretada la disposición de fondos para crear una agencia noticiosa que tuviera en principio escala latinoamericana y que luego ambicionaba a extenderse al resto del mundo. En ese momento esto no existía. From his stronghold in the wild Sierra Maestra Mountains, Cuba's Fidel Castro emerged triumphant after 2 years of guerrilla warfare against the Batista regime. Hicimos una reunión, un grupo de personas convocados por Massetti en el Café La Paz de la calle Corrientes. Fuimos varias personas, algunas de las cuales fueron invitadas para participar y no aceptaron.
Pero tanto Rodolfo Walsh como yo decidimos que sí, que acompañaríamos a Massetti en la fundación de Prensa Latina, que así se llamó la agencia. At first, the celebration was peaceful as shouting, cheering crowds surged through the city. Me incorporé a la agencia en junio del año 1959, cuando se fundó la agencia, y en septiembre Massetti me pidió desde La Habana que me trasladara porque quería que yo estuviera en la redacción central de la agencia en La Habana. Y ahí viví en La Habana durante una temporada de un año y medio. Teníamos una jornada de trabajo muy intensa en Prensa Latina porque todo había que fundarlo, todo había que crearlo. Then the temper of the throng changed and an ugly mob ranged the streets. Its prime targets the symbols of the overthrown regime. The gambling casinos, the parking meters, the homes and businesses of Batista's cronies. Esta foto corresponde a mi partida de Buenos Aires a La Habana y la despedida que me organizaron los compañeros de la agencia en Buenos Aires. El que está dándome la mano y despidiéndome es Luis González O'Donnell, que quedó a cargo de la oficina de Prensa Latina en Buenos Aires y que me trajo una barba postiza, asegurando que yo con esa barba postiza tenía mejores facilidades en La Habana, y en ese tono de farsa acepté ponerme la barba que me saqué rápidamente una vez que estuve a bordo del avión porque me iba a tomar por loco. ¿De qué año es? Ahí dice 59. 59. Claro. La facha, ay, qué barbaridad. Lamento no poder ver, pero la voy a copiar. La voy a copiar para verla en la pantalla grande. La voy a escanear. Qué barbaridad. Y contame, bueno, cuando... De traje, qué barbaridad. Estás de traje, ¿no? Sí. Yo creo que Rogelio también, bueno, no alcanzo a ver, pero... Cuando armaste la oficina... Se estaba armando la oficina de Prensa Latina en Buenos Aires. Y entre otras cosas, después creo que ellos me pidieron, no fue idea mía, sino que me lo pidieron de La Habana, que les mandara a García Lupo. Y acá, ves, tienes la prueba de que se los mandé. Ahí está. En aquel año 59 sobre todo y en el parte del año 60, el número de corresponsales era reducido y no teníamos corresponsales en todas las capitales del mundo o en las principales capitales del mundo. Había determinados corresponsales, habían lugares que sucedían cosas y a veces un cliente de Prensa Latina pedía a Prensa Latina una información sobre determinado acontecimiento que estaba pasando en ese país. Y Prensa Latina no tenía corresponsal. Entonces teníamos que manejar otras fuentes. Y Rogelio era una gente que era capaz, desde la redacción de allí de Prensa Latina, o sea, aquí en La Habana, pues poder elaborar algo que tuviese fortaleza y que tuviese realmente profesionalidad, como si hubiese estado en otro país. En mi condición de soltero, de reciente soltero, se llegó a la conclusión de que el turno de la madrugada de Prensa Latina lo tenía que cubrir siempre yo. Y bueno, me adapté a eso y descubrí que tenía varios aspectos positivos. Uno de los aspectos positivos es que el Che llamaba por teléfono, llamaba a uno de sus secretarios y me pasaban el tubo para recibir noticias de Buenos Aires a través del canal de Prensa Latina. ¿Por qué tanto interés? Bueno, mucho interés porque justamente ese año 59 estaba teniendo su primera tanda de grandes dificultades el gobierno recién elegido de Arturo Frondizi.
y el Che procuraba información sobre la Argentina que le importaba, creo, tanto como Cuba en ese momento. En esos casos era el Che el que pedía comunicación con la agencia, generalmente de madrugada, que era la hora en que él trabajaba, tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana. Así que a esas horas, con mucha frecuencia, el telefonista de la agencia me decía: el comandante Guevara quiere hablar contigo. Fue una experiencia irrepetible, esta de trabajar de noche en La Habana, porque además me permitió conocer la noche habanera con mucha profundidad. Puedo decir que me había integrado bastante, tenía amigos cubanos, amigas cubanas, y la relación era muy franca, muy sincera. ¿No llegaste a tener una novia cubana? ¿Tenías amigas cubanas? Tenía algunas amigas cubanas. En 1960, Rogelio hizo un viaje relámpago desde La Habana a Santiago de Chile para abrir la oficina de prensa latina en ese país. A los pocos días, Mazzetti le mandó al poeta Allen Ginsberg, que estaba de visita en La Habana, según Rogelio, para sacárselo de encima. Pero a Rogelio nunca le interesaron las drogas, los hippies, el psicoanálisis ni el rock. Cuenta que Ginsberg estaba tan dopado que lo tuvo que subir a un taxi mientras le vomitaba los zapatos, y enseguida se lo pasó a su amigo Ted Córdoba Claure en Bolivia. Aparentemente era una broma habitual entre los periodistas derivarse plomos con carta de recomendación. Yo estuve en prensa latina durante el 59 y el 60 hasta finales del 60. En ese momento se producía la definición ideológica de la Revolución Cubana y al mismo tiempo se manifestaba ya abiertamente la lucha por el poder dentro del régimen cubano. Una lucha que se desarrollaba en diferentes planos, ¿no? Y uno de los lugares donde se desarrollaba era en la propia agencia de prensa latina. ¿Por qué? Porque la agencia tenía un capital en su capacidad de difusión. Quiero decir, comenzó una etapa donde el Partido Comunista Cubano hizo todo lo posible por apartar al grupo argentino de la dirección y la conducción de prensa latina. Esto fue producto de negociaciones, como supimos después, del Partido Comunista Cubano con el Partido Comunista Argentino. Y yo empecé a sentir las presiones correspondientes a esa situación, a esa lucha por el poder. Entonces las presiones consistían en que empecé a encontrar contrabando informativo. Yo lo llamaba contrabando informativo porque me querían pasar informaciones que no se correspondían con la realidad y que tenían un riesgo en cuanto a su divulgación desde la agencia, dado que la agencia era tomada correctamente como la agencia oficial del gobierno cubano. Y se lanzaron muchas calumnias contra Mazzetti, se lanzó una campaña muy fuerte contra él, acusándolo de ser agente de la CIA, acusándolo de apropiarse del dinero de la agencia, en fin, haciendo acusaciones realmente que eran falsas totalmente, porque Mazzetti realmente fue un agente que estaba consagrado y atrapado por las ideas revolucionarias. En esa campaña también estaba afectado evidentemente el Che, pero el Che era inatacable, era una personalidad de tal potencia en la revolución que era imposible atacarlo. En cambio era mucho más sencillo desgastar a Mazzetti, y a partir de desgastar a Mazzetti, desgastar a Walsh, desgastarme a mí, es decir, empezar por lo más abajo. Así que en el año 60, en el mes de octubre, resolví que mi etapa cubana estaba cumplida. Terminé mis relaciones muy amistosas, tanto con Mazzetti como con Walsh, obviamente.
¿Cómo podríamos llamar lo que hizo usted, Rogelio, en todos estos años? Una historia crítica de la escritura política argentina, ¿no? Claro, sí, tiene aplicaciones varias, ¿no? Tiene aplicaciones varias. En todo caso, muestra mi propia evolución en cuanto a los temas de interés y a lo que me importaba o lo que quería conservar para desarrollarlo después, ¿no? En el caso de mi archivo, están las bases documentales de mis libros. De manera que es como una revelación de los secretos de la construcción de un libro. Bueno, estimo que le hago la transferencia del material a la Biblioteca Nacional. Bueno, lo recibimos como un estilo especial de reconocimiento y convivencia con personas como usted, que han hecho una fuerte contribución a la memoria crítica argentina, que ha atravesado por todas las etapas del periodismo argentino, por infinidad de redacciones, por prensa latina también, ¿no? Claro. Es que, además, Rogelio, con Rodolfo Walsh y otra gente, participó, creo que por única vez, en lo que se puede llamar periodismo militante, que fue en el semanario de la CGT de los argentinos, donde, como siempre, hizo un trabajo brillante. Y una vez me comentó que era algo que lo llenaba de orgullo y de gusto trabajar gratis para un periódico obrero, ¿no? Como parte de este proyecto de sindicalismo de liberación, Ongaro plantea la edición de un periódico y le ofrece a Walsh que Walsh se haga cargo de editar el periódico. Walsh dice que sí y habla con Rogelio y habla conmigo. Somos las dos primeras personas con las que él habla y él nos dice: yo acepto esto si ustedes me acompañan, yo solo no lo puedo hacer. Y nosotros dijimos que sí, los dos. Teníamos, por cierto, funciones distintas. Rogelio escribía artículos de investigación que luego fueron recopilados en el libro Mercenarios y Monopolios. Hizo toda una serie muy interesante. Y yo me encargaba de la edición, de la parte técnica de editar un periódico. ¿Y sigue trabajando, archivando, buscando información, trabajando sistemáticamente? Parece una exageración, pero hay algunos temas a los que estoy tan ligado que me imagino, sí. Van a salir de mi casa porque van a venir acá. Pero ya estoy pensando en habilitar algunas carpetas más pequeñas para seguir con esos temas a los que estoy tan pegado, ¿no? Sí, me imagino que hay cosas que no se pueden dejar, no se pueden interrumpir. Es decir, por ejemplo, estudiar cierta trama del poder económico y político a través de los avisos fúnebres. Sí, yo lo he leído, es interesantísimo. He hecho a lo largo de 50 años. Claro. Sí. 50 años coleccionando eso, sinceramente me cuesta desprenderme. Claro. También en una época yo leía todos los días el boletín oficial. Sí. Eso me permitió tener, por ejemplo, un éxito, digamos, entre comillas, un éxito profesional. El año 72 o 71 yo leí el boletín oficial y veía que había sociedades anónimas, una detrás de otra, integradas por ciudadanos chilenos. Entonces me apliqué a revisar hacia atrás y me encontré con que había una poderosa transferencia de valores que planteaban precisamente los enemigos del gobierno de Salvador Allende. Y me encontré un día que tenía 50 sociedades cortadas prolijamente y escribí un informe sobre el tema que tuvo gran repercusión en Chile, porque nadie había estado revisando el boletín oficial, que es una lectura muy aburrida, desde ya lo digo, ¿no? La lectura es aburrida, pero de pronto contiene un tesoro que le revela a uno la existencia de una trama secreta, porque muchas de las personas que aparecían constituyendo sociedades en la Argentina eran empresarios que conducían la oposición violenta al gobierno de Allende en Chile. O sea que pueden salir claves de la lectura y de la clasificación de material, salen claves profesionales muy interesantes. Por lo menos así lo viví yo, ¿no? Pero ahora corto menos, mi mujer no me deja. Rogelio
cuando pasa algo, sea lo que sea, enseguida piensa qué hay detrás. Y va buscando ese detrás. Y generalmente lo encuentra. Rogelio siempre tuvo una vista muy aguda para ver, imaginar e investigar los hechos que había detrás de un hecho. Y Rogelio tenía un método que aún conserva. Él leía todos los diarios, pero especialmente La Nación. Y La Nación la guardaba 15 días y recortaba cada 15 días y así armaba sus famosos rompecabezas, de cosas que, vistas separadas, no tenían ningún sentido y él le daba el sentido determinado. En primer lugar, era un hombre informadísimo de lo que ocurría. Él era corresponsal en Buenos Aires, de lo que ocurría en la Argentina y en general en América Latina, con un nivel de información muy alto, tenía fuentes en todas partes, tenía todo un servicio de espionaje organizado que le pasaba datos, informaciones. Pero además de ser muy informado, era muy formado, era un hombre de cultura profunda, que sabía interpretar los datos. Entonces voy a hacer una última más que corresponde en esta mesa y en este edificio. ¿Qué recuerdos tiene de Borges? Había una librería Ulises en la calle Corrientes y un día entré y estaba Borges con José Edmundo Clemente, mi amigo, exdirector de esta Biblioteca Nacional. Y debe haber sido el año 65, 66. Entonces cuando me vio, Clemente se dirigió a Borges y dijo: Borges, aquí está García Lupo. García Lupo, dijo Borges, siempre conspira. Y no era lo más adecuado. Clemente se lo llevó, le pidió que no. Siempre ese fue el diálogo, más rápido y más comprometedor en boca de Borges. Siempre conspira. Efectivamente, el periodismo de investigación en los años 60 se parecía mucho a una conspiración, ¿no? Vamos a firmar el convenio, entonces, que me lo entrega... El contrato de donación del archivo Rogelio García Lupo a la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Que usted sabe que ahora se llama Mariano Moreno la Biblioteca Nacional. Me parece bien. Sí. Así que... Juntaba muchos papeles, además, Mariano Moreno. Sí. Tiene que ver con él. Acá falta una. Con un gran acto, podemos cerrar con un aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Otro día lo acompañé a un almuerzo de los martes. Desde hace 50 años, un grupo de periodistas se encuentra todas las semanas a intercambiar información. A la salida caminamos hacia Congreso, y al pasar por Eudeva, Rogelio señaló el entrepiso con su bastón y dijo: «Esa era mi oficina».
Rogelio Eudeva, toma 2. Bueno, entonces, contanos. Mi gestión como director general de Eudeva comenzó con la elección de Héctor Cámpora como presidente y concluyó con la muerte de Perón. Un periodo relativamente breve, pero de gran intensidad. Yo estaba vinculado a la industria editorial desde hacía tiempo y quien me ofreció hacerme cargo de Eudeva fue Arturo Japretxe, que había sido designado por el rector de la universidad, Rodolfo Buigros, como presidente del directorio de Eudeva. Así se armó la nueva Eudeva, que fue una característica del periodo del camporismo en el gobierno. Es decir, durante la dictadura de Onganía, Eudeva se convirtió en una editorial, yo no diría conservadora, una editorial medievalista, que era un gigante que tenía, que estaba un gigante maniatado. Soltamos a Eudeva y editamos como abre puerta de esta nueva etapa de Eudeva, que la caracterizamos como eso, como una nueva etapa, ¿no? Hicimos un proyecto que consistió en un paquete de 4 libros de no más de 180 páginas, que eran La Revolución Peronista por Héctor Cámpora, La Revolución Peruana por el general Velasco Alvarado, La Revolución Chilena por Salvador Allende y La Batalla de Panamá del general Omar Torrijos. Hicimos ese paquete, hicimos 20.000 ejemplares, muy baratos, y los largamos a la calle. Y ahí vino la gran sorpresa, porque Eudeva no tenía ya, había perdido la costumbre de tener algún bestseller. Y ese paquete fue un bestseller absoluto. Se vendieron 20.000 ejemplares en la primera semana. Se reimprimieron otros 20.000 y se reimprimieron otros 20.000. A partir de ahí tratamos de hacer una editorial que fuera no solamente una editorial de barricada, como eran estos 4 libros que prefiguraban un estilo, y logramos hacer 3 contratos desde el punto de vista cultural muy importantes. Compramos los derechos de hacer la obra completa de Leopoldo Lugones y firmamos contrato con Piri Lugones, la nieta del poeta. Y firmamos contrato para editar la obra completa de Manuel Ugarte, un viejo pensador socialista muy atractivo, y compramos los derechos para editar la obra de Carlos Astrada, un filósofo marxista que había tenido influencia incluso sobre el pensamiento de Perón. Por supuesto que esos 3 contratos se perdieron, porque ya cuando salimos de Eudeva, el año 74, ya estaba claro que esos libros no se iban a poder editar. Recuerdo que un gerente de los que nos reemplazaron a nosotros me llamó por teléfono, me dijo: mire, quiero preguntarle una cosa. Dice, usted firmó el contrato para la obra de Lugones. Sí, y para la obra de Lugones en orden cronológico. Le digo, por supuesto, comenzando por la juventud, sus ideas socialistas. Justamente, dice, yo le quería preguntar si no sería posible cambiar el orden. Es decir, comenzar por la etapa de Lugones fascista y dejar para el final la de Lugones, que fue una propuesta realmente oportunista, que le dije, mire, probablemente se pueda hacer, pero no sé si eso corresponde con la edición de una obra completa. Este criterio utilitario y oportunista fue lo que prevaleció después, ¿no?
Rogelio detesta el fútbol. Una vez, durante un partido del Mundial 78, entró en la habitación donde estábamos los 3 hijos viendo Argentina-Perú. Gritamos el gol de Houseman. Rogelio miró la pantalla unos segundos y dijo: «Este es un país de cretinos que miran fútbol». Y se fue. A veces íbamos de vacaciones a Miramar en un remis Fairline. Rogelio iba a la playa con zapatos, medias, camisa de manga larga y pantalón largo. Se acostaba dentro de la carpa, se tapaba con diarios y dormía la siesta. Ese fue su único nexo con el periodismo durante la dictadura. Además del archivo, tarea que nunca abandonó. Después de mi gestión en Eudeva, vinieron las cosas que vinieron, ¿no? Es decir, a partir del 76 se produce el derrumbe del sistema constitucional, comienza la violencia y la persecución, y entonces, bueno, dejo el periodismo que estaba retomando, lo tengo que dejar por razones de supervivencia. Y es a partir de 1977, fin del 77, principio del 78, cuando inicio mi actividad como ejecutivo de una compañía constructora. Compañía que era de propiedad de un amigo mío, una gran compañía constructora, es la que hizo la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Y ahí entonces me convierto en un, no sé en qué, pero cuando en el 82 recupero la actividad profesional, estaba haciendo un curso sobre hormigón armado, que no era mi especialidad, pero no tenía más remedio que especializarme en aquello de lo cual vivía. Vivía de la industria de la construcción. Lo veíamos muy seguido en ese tiempo, muy seguido. Dada la situación que había en el país, nos hablábamos todas las mañanas. Con Rogelio y con otros amigos como Oscar Serrat, que era de Associated Press. Un día yo llamo de mi agencia, que hacía toda la mañana a Serrat, y no lo encontré. Y no lo encontré, y no lo encontré, y no lo encontré. Lo llamó Rogelio, que en 20 minutos estaba en mi oficina. Enseguida pensamos lo peor, y fue lo peor. Así nos dimos cuenta que había sido secuestrado. No voy a entrar en detalle todo lo que ocurrió, pero bueno, eso fue un secuestro y bueno, tocamos nuestros contactos militares, que prometían que iban a hacer cosas, pero nosotros no dejamos eso librado a esas cosas secretas, sino que llevamos el tema de las agencias informativas, se dispersó por todo el mundo, y bueno, Serrat fue dejado en libertad 12 o 15 horas más tarde. Había sido secuestrado en la Escuela Mecánica de la Armada. En el verano del 82, yo estaba con mis hijos en Piriápolis, tomando sol, y apareció un amigo mío, vicecomodoro de la Fuerza Aérea, que vino y con mucha naturalidad empezamos a hablar de cómo estaba la situación, en fin. Y con mucha naturalidad me dijo: ¿sabés que vamos a las Malvinas? ¿Ah, sí? ¿Cómo van? ¿Cuándo van? Sí, vamos a ocupar las Malvinas, vamos a ir el 25 de mayo. Por el momento esa parece que era la fecha que manejaban. Y digo: ¿pero está avanzado eso? Me dijo: sí, está muy avanzado. Galtieri va a desembarcar en las islas, cosa que no ocurrió. Pero parece que este era el plan maestro, digamos. El primer plan incluía esas dos y algunos detalles más. Entonces yo, que estaba cómodo, pero ya era bastante lo de la actividad en la construcción, yo mandé 2 cartitas, una a Caracas y una a Madrid, a 2 amigos míos que hacían periodismo en ambos lugares. El de Caracas era Ted Córdoba Claure, un periodista boliviano, y el de Madrid era Héctor Cooperman, un periodista argentino que trabajaba en el diario El País. Y le mandé unas líneas muy breves diciéndole: parece que estos tipos en mayo van a invadir las Malvinas y supongo que ustedes van a necesitar un corresponsal. Cuando llegamos al 2 de abril, lo primero que recibí fue un telegrama de Ted Córdoba desde Caracas diciéndome: comienza a escribir ya. Y un telegrama de Cooperman diciendo: comienza a escribir ya. De manera que comencé a escribir ya y me despedí de la compañía constructora dándole las gracias por el albergue y la protección, y ahí me reincorporé al trabajo periodístico. Es decir, que volví a ser periodista
después de 9 años. Rogelio le tiene miedo al ridículo y a las enfermedades. A los 73 años lo operaron del corazón. Según su amigo Julio Díez, los operados del corazón se vuelven melancólicos. De todos los lugares, ahora prefiere su casa. Le gusta vivir en el microcentro, ir a los puestos de diarios a comprar revistas y prensa extranjera, y caminar las 10 cuadras que lo separan de su trabajo. Si tiene que ir más lejos, toma subte o colectivo. No usa tarjeta de crédito ni cajeros automáticos, y solo paga en efectivo. Le pregunto, ¿y si te quedas sin efectivo? Espero hasta que abra el banco. Y si es sábado, espero hasta el lunes. Rogelio viajó mucho, pero nunca por turismo. Dice que la naturaleza le hincha mucho las pelotas. Y cuando alguien le comenta un viaje exótico, opina, eso hay que verlo en la National Geographic. Una vez le pregunté cuál había sido la investigación en la que más miedo había sentido. Lo pensó y me contestó. Hubo 2. Una fue la de las tríadas chinas. A veces me preguntan si una investigación periodística se inicia con algún conocimiento o expectativa sobre cómo va a terminar. Y en general mi experiencia es que uno no sabe cuando empieza a dónde va a llegar. Y tengo presente una de las investigaciones en la que puse más entusiasmo, que surgió de un hecho totalmente insignificante, que vale la pena contarlo. A un amigo mío, los secuestradores de perros de raza le robaron su perro llamado Baltasar. Mi amigo estaba desesperado y sus hijos también. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por recuperarlo. El perro tenía una tarjeta de identificación que decía su nombre, Baltasar, pero nada más que eso. Volvimos de una fiesta y yo vine medio alegre o medio encopado, si querés. No sé. Tenía que sacar al perro. Y saqué al perro, pero cerré la puerta y lo dejé afuera. Es decir, que el perro quedó a la noche fuera de la casa. A la mañana siguiente, cuando nos despertamos, buscamos a Baltasar y Baltasar no estaba. Entonces me agarró un sentimiento de culpa y paralelamente me trasladaron toda la culpa a mí, que había sido responsable, viejo borracho. Tenés que pasear el perro y dejás al perro afuera, entrás vos, cerrás la puerta y no te das cuenta que el perro está afuera. Entonces yo recurrí a Rogelio. En esa época yo trabajaba en Clarín de manera permanente y Clarín tenía una sección, la 5820, para objetos extraviados. Y según alguien me dijo en el diario, los secuestradores de perros usaban esa sección de Clarín de la 5820 para aplicar extorsiones a los propietarios de los perros que habían sido secuestrados por ellos. Entonces le dije a mi amigo, yo voy a controlar si sale alguna invitación a los dueños de Baltasar
Y todos los días te prometo que voy a revisar la sección 5820. Cosa que hice. Bueno, fue surgiendo una novedad que yo no tenía presente. En la sección objetos extraviados salían todos los días la pérdida de pasaportes por ciudadanos chinos. Había días de 3, de 4, de 5, todos eran pasaportes con un texto parecido. Gratificaré, devolución, pasaporte, República Popular de China, He Han Ming, el mismo carece de valor. Pasaporte nacional chino, extraviado el 15 de mayo de 1994, dado de baja. Me llamó la atención, empecé a coleccionar esos avisos, porque eran docenas de avisos, e incluso había días, tenía un día de récord, 7 chinos perdieron su pasaporte el mismo día, según salió en el diario en la sección clasificados. Entonces, junto con coleccionar avisos de perros, coleccioné avisos de chinos. Y aterricé un poco imprudentemente en el medio de la mafia china. Acá intentamos recrear un encuentro entre Rogelio y una fuente, un contacto, con planos en línea con la conversación o contacto en Francia. Buscamos a Rogelio por su casa y lo llevamos al barrio chino. Nos esperaba Aldrich Nilton Kanashiro, un amigo brasileño de origen japonés, que se prestó alegremente para hacer de contacto chino de Rogelio. Cuando lo vio llegar, Rogelio me dijo: ¿este es lo más parecido a un chino que conseguiste? La ingenua idea de que esto podía funcionar se descartó en el minuto 1. La mafia de los pasaportes era evidentemente una organización que vendía pasaportes y que necesitaba apoyarse en un primer documento. La mecánica del uso del pasaporte consistía en que, en la medida en que se publicaba el extravío, con el recorte del diario del extravío, los gestores de los chinos iban al departamento de policía, a la sección documentación, y solicitaban un duplicado. Podían, a su vez, con el duplicado, solicitar un triplicado, cosa que ocurría muy a menudo. Era muy sencillo. Entré en una especie de secuencia donde no podía parar, porque por un lado seguía el tema de los pasaportes, pero por el otro seguían ocurriendo cosas. Por ejemplo, un ciudadano argentino de origen no chino, pero muy vinculado a la comunidad china, había sido asesinado y era precisamente uno de esos personajes de nexo, de conexión entre la mafia china y los chinos que pugnaban por ser inmigrantes. Bueno, esta continuidad dio lugar a una gran investigación. Me pidieron las publicaciones de las que yo era corresponsal, me pidieron que desarrollara el tema. Había salido la segunda nota y vino una mujer, una argentina de unos 38, 40 años. Me dice: mire, usted se va a sorprender del motivo de mi visita, pero yo soy la esposa, soy la viuda de Yuan Ming, que usted menciona en el artículo que hace 4 días publicó en Clarín. Mire, yo publiqué que su marido había ido a cargar nafta en Paseo Colón y Garay, en la estación de engrase, estación de servicio, y que se había
bajado de su auto y en ese momento entró un camión de 7 toneladas y le pasó por encima y lo mató. Bueno, dice, justamente mi suegro y mi cuñado hicieron una investigación y puedo asegurarle que ese episodio no fue un crimen, que fue un accidente, es decir, que parezca un accidente, ¿no? Yo, dice, no sé cómo transmitirle. Usted sabe que los chinos son muy buenos amigos, pero también son muy malos enemigos. Y mi suegro dijo, habla con este periodista que es un hombre honesto y insiste en que no queremos que nuestro nombre salga en los periódicos. Con lo cual yo entendí el mensaje más clarito imposible. Todo el mundo pregunta por qué no se investiga o escribe más sobre la mafia china. Por eso mismo, por lo difícil que es entrar y salir vivo. De manera que hay determinados momentos en que uno llega a la conclusión que es mejor salir ahora. Esa reflexión me hice yo. Y ocurrió una cosa muy sugestiva. A pesar de que el diario había sido el vehículo para la investigación que había hecho yo, la sección 5820 siguió publicando los extravíos de los pasaportes por parte de los chinos. Una cosa muy rara porque en realidad era el componente necesario, indispensable, la presencia del diario. Digamos que el diario se desentendió de la suerte de su sección de avisos clasificados de manera absoluta. A mí me produjo alguna desilusión porque seguí mirando y se habían publicado 3 o 4 artículos míos, algunos de 2 páginas y con mucho detalle, y hablando de la columna 5820 de Clarín, y la columna seguía publicando, es decir, un ejemplo de autonomía llevado, digamos, al extremo. Bueno, acá tenemos el material y yo hice 2 copias del inventario de manera que poder controlar. Entonces, vamos... ¿no? Sí, la única manera de manejarte con todo este papel. Ahora vamos controlando. Bárbaro. Pero yo creo que lo mejor sería ir acumulando del lado de adentro, así después cargan todo junto. Perfecto. ¿Sí? Es esta zona de cajas. Buenísimo. Ahí usted me dice, yo voy sacándolo. Bueno, vos Tilda, ¿tenés con qué? Sí, ahí tenemos ahí. Bueno. Pero usted me dígame así agarro las cajas yo. Eudeva, el 012. Perfecto. ¿Lo estás localizando? Sí, 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 perfecto. P12, Logia P12, 020, ¿no? Sí. Sí, ahí lo... Secamún, 017. Perfecto. Atentado a la AMIA, 021. A Rogelio le preocupa que dentro de las cajas que van a la Biblioteca Nacional quede alguna carta o documento que involucre a alguien vivo. Últimamente habla mucho de los vivos y de los muertos. Esta vendría a ser la última etapa de la operación de desarmado de su archivo. Esto es 2 cajas de Paraguay. Aparentemente todo está bajo control. 015. Rogelio se permite hacer las cosas a su manera. Esto es Alcázar. Cuidado con, no la cargues tanto porque Sí, te están sí. aplastando. Ahora dejarlo allá. Ahí lo vemos. Este es Alcázar. 010, Bungibor. De nuevo. Menem, 2 cajas, 023.
Una de 2, falta la de Menem. Sí, tiene razón, porque acá dice 2 cajas y nos llevamos una. No, no está numerada. Está numerada, ¿eh? Ah, esta no. Sí, sí, pero es de Menem, así que... Pero no es de las que pusiste, no está puesta en el Sí, listado. está puesta, sí. 023, Menem, 2 cajas, claro, pero lo que dice es que no está con el numerito, que la otra sí tenía. Vamos a ponérselo. 023. Sí. Ahí estamos. Hay que dibujarlo. No, Ahí perfecto. está, 023. Buenísimo. Buenísimo. Llevo esto para allá. Listo. Uno se la pasa sacando cosas y siempre está lleno de cosas. Sigue igual. Sigue igual. Hay 31 cajas ahí y todo está igual. Perfecto. Entonces, esta te la llevas vos y esta me la dejas a mí. Bárbaro. ¿Te corto como la última La túnica. ¿Te corto como la última vez? Como la última vez. Las últimas veces. sí. Sonamos entonces. Qué manera de llover, ¿no? Sí, estaba. Con las 2 torres que están haciendo por Belgrano, Eso es impresionante. está cubierta la demanda durante varios años. Sí, eso es una monstruosidad lo que están haciendo. Eso es todo plata negra. Sí. Sí, claro. Las 2 torres de 30 pesos. De blanqueo. Buenos días. Toma asiento, por favor. Señor Rogelio Juan Miguel García Lupo, usted ha sido convocado a prestar declaración testimonial en el marco de esta causa numerada 1461 del registro del Tribunal Oral Federal número 5. ¿Promete o jura por su creencia decir la verdad de todo lo que fuera preguntado o interrogado? Sí, juro. ¿Recuerda de dónde proviene esa información? ¿De dónde la obtuvo usted? Si a partir del comentario con otro periodista. Seguramente debe haber sido así, no lo sé. No. Usted no hizo una entrevista con el señor López, solamente recibió material que le mandó. No habló con él sobre Gallego Soto. La verdad es que no me acuerdo ahora. Es decir, estos son hechos, estamos hablando del secuestro del año 1977, de un artículo largo publicado en 1998, y de mi presencia aquí en el 2005. A medida que pasan las décadas, me voy olvidando de más cosas. ¿No te acordás que él decía, bueno, cuando le hacían ciertas preguntas sobre las fuentes, él decía, bueno, no, yo no me acuerdo bien, soy un hombre de edad, ¿te acordás? Para no dar la fuente. Genial, ¿eh? Yo vi eso por YouTube y me cagué de risa, porque realmente... La última vez que vi a Guevara fue abril de 1961. Y efectivamente viví con los cubanos las 2 semanas que duró la conferencia, lo que me permitió tener acceso a muchas cosas que todavía hoy son secreto político, a pesar del tiempo transcurrido. De los 50 años transcurridos hay algunas cosas que todavía son secretos políticos
secretos que voy a respetar como secretos porque así los conocí. Te paso un poquitito. Yo hace 3 años llevé al grupo Vergara Ediciones B, el jesuita de... En su momento... Lo llevé, tuve que pelear. ¿lo llevó usted? Lo llevé yo porque Sergio Rubín era mi compañero en Clarín. Y contra todo pronóstico, en aquel momento vendimos 5.000 primero y 3.000 después, que lo cual me justificó históricamente por haber traído... Eso fue hace 3 años. Ahora se produce el fenómeno del Papa Francisco. Quiere decir que usted se adelantó al Papa. Me adelanté al Papa porque yo sospechaba, a través de mi amigo Sergio Rubín y algunos otros informantes, que la carrera ¿Iba a terminar donde terminó? Iba a terminar donde terminó. Barba usaste solo en la cárcel, ¿no? Sí, me salió una barba colorada. Una cosa rara. ¿En qué año fue? En 55. Sí, 25. Hace 58 años. ¿Dónde fue? Acá en... Estuve en la cárcel de Devoto. Yo le debo mucho a este caballero que está aquí a mi lado. A él no le gusta que le diga, pero yo le debo mucho. Bueno, vamos, porque si no empiezo a llorar como una Magdalena. Es un papelón. Chao, Carpo. Chao, Rogelio. Chao. Te muestro. Perfecto. ¿Está? Cuando muestro el otro es que no me salió bien. Por eso. Cuando sale bien le pones un marco. Cuando me sale mal, te pongo este. Sí, sí, sí. La revista Primera Plana escribió sobre él en 1964. Para algunos es una suerte de peligro público, que hoy está en la calle Florida y mañana aparece en la avenida Mariscal Santa Cruz, en Bolivia, o en la 18 de julio de Montevideo. Suele ser un peligro que camina, o que escribe, porque además es periodista. Basta que se lea su firma, Rogelio García Lupo, para que el artículo adquiera un interés poco común. El de la cosa inédita, el interés de lo prohibido, de lo que se pronuncia en voz baja. ¿Quién le puso pajarito y por qué? No lo sé. Pero siempre me pareció que estaba bien puesto. Porque era un periodista, tipo pajarito, que vuela por todos lados y por los rincones más oscuros
para ver qué sucede. Tal vez tiene un aire así como parecido como un pájaro que siempre está con esos pájaros que tienen la cabecita que se mueve tan atenta para todas partes, como que él está siempre en esa actitud de atención y de movimiento hacia todo lo que está pasando a su alrededor. Cuando lo conocí ya le decían pajarito. ¿Quién se lo puso? Creo que de niño se lo habrán puesto. Porque tenía cara de pajarito, ¿no? Sobre todo con su prominente nuez de Adán y del cuello delgadito, así, y la cabecita redonda. Es una cara de pajarito tremenda, ¿no? Una de las características de tu viejo, que no sé si tiene que vinculación con el hecho de que lo llamemos pájaro o pajarito, es su capacidad de observación. ¿Viste? Los pájaros, en alguna forma, su sobrevida depende de su capacidad de observación, ya sea para defenderse de los predadores y para alimentarse, es decir, que tienen la capacidad de detectar alimento donde ninguno de los otros seres vivos lo ven o tienen acceso. El apodo pajarito se lo puso José Edmundo Clemente. ¿Cuál te parece para para afiche de película? Y yo creo que la que va a dar mejor va a ser esta que está está el perfil de él, que es el perfil más avícola. Y además todas los movimientos de un ave, ¿no? Creo que esta es la que podría corresponder.